¿Ven? Ahí sí. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a ver. Si querés ampliarlo, Ok. Mm, no puedo. Ahí. ¿Lo ven ahí? sí, perfecto. Ya. Entonces vamos a ver ahora salud mental en la adolescencia, pero obviamente al tratar salud mental vamos a tener que ver infancia, adolescencia, contextos, entorno. Mariela, gracias por poner tu cámara. Ah, sí me di cuenta que estabas ahí, así que muchas gracias. Eh, bueno, solo reforzarles algunos datos que son importantes en tener en cuenta. Ya el año 2018, estamos hablando 8 años atrás, la OMS nos estaba diciendo que teníamos 450 millones de personas que estaban con trastornos mentales de distinto tipo, 800.000 personas con suicidios por año, y 50% de las condiciones de salud mental se inician en menores de 14 años. ¿Sí? Eso es una buena cantidad. Y el 20% de los niños, niñas y adolescentes pueden presentar algún problema de salud mental. Y el suicidio propiamente tal es la segunda causa de muerte de 15 a 29 años. Y es la principal causa de discapacidad, ¿sí? En el mundo. Y 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental tienen problemas de empleo y por lo tanto de sobrevivencia. Y ese es un temazo también en relación a la calidad de vida, las condiciones de vida, etcétera, ¿sí? Eh, y además, datos un poquito más actualizados que están publicados en Health Data, y lo revisé el 21 de mayo. eh, los problemas de salud mental se han duplicado desde 1990, ¿sí? Afectando ahora a 1.200 millones de personas en todo el mundo. 1.200 millones, ¿sí? Los trastornos mentales actualmente son la principal causa de años vividos con discapacidad a nivel mundial y representan más del 17% de toda la discapacidad del mundo. La mayor prevalencia de trastornos mentales se observa entre las personas de 15 a 19 años en estos momentos a nivel mundial. ¿Sí? Y las mujeres de todas las edades debido principalmente a que trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? Y la carga de los trastornos mentales varía mucho entre los países y algunos de los niveles más altos se observan en regiones incluso de altos ingresos como Australia y Europa Occidental. Y después podemos analizar los últimos estudios en relación a qué elementos están gatillando este tipo de, de necesidades, ¿no? El 2024 la OMS sacó el World Mental Health, donde lamentablemente nos puso a nosotros como país, Chile, en que uno de cada 5 chilenos presentará un trastorno mental en algún momento de su vida que va a determinar muerte o discapacidad. ¿Sí? En Chile tenemos un serio problema de salud mental, incluso más alto que otros países del continente, y representa el 23% de la pérdida total de salud en las eh, los avisa, que se llama, ¿sí? A nivel mundial, el 2021, con datos del 2021, se sabía que era uno de cada 7, o sea, el 14%. Y que, bueno, el 50% se inicia antes de los 18 años, ¿sí? 2 tercios son estados depresivos y ansiosos y solo el 9% de los pacientes con trastorno depresivo reciben un tratamiento adecuado. Déjenme decirle que en general lo que se ha visto es que hay algunas enfermedades que son básicamente con gran componente biológico, genético, y esa se mantiene relativamente estable, excepto la esquizofrenia, que con el consumo de droga, la verdad es que se despega, ¿sí? Puede incluso aumentar. Pero lo que más aumenta, lejos lo que más aumenta, son los trastornos que se llaman, de la línea más bien neurótica, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, que tienen mucho que ver con el contexto, que es lo que vamos a ver después de los determinantes sociales.
Y es así como la situación mundial de salud mental. Tenemos que los trastornos ansiosos, los trastornos depresivos y otros trastornos mentales, como trastornos del desarrollo intelectual, idiopático y otros, están en la primera línea, ¿sí? Y los grupos etarios, miren cómo entre 10 y 14 empiezan a dispararse hasta los 20, 24 años, pero esto sigue en la adultez hasta los 40, 44 años, ¿sí? Este PPT se lo voy a dejar, ¿ah? Para que ustedes lo puedan analizar con detalle, porque una cosa es escuchar y otra cosa es después poder leerlo con calma. Y aquí vemos y se representa por grupo etario en lo que se llama como concepto juventud de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, eh, gente joven, de 10 a 25. Fíjense cómo los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos van ganando espacio a medida que van creciendo en esta etapa de la vida, ¿sí? Por supuesto, aparecen los trastornos de conducta y empiezan a aparecer los primeros los brotes de esquizofrenia y otros trastornos mentales, además de aumentar aquí en azulito abajo los trastornos de conducta alimentaria, que también han aumentado significativamente en la población de adolescentes y jóvenes. La esquizofrenia, que es una enfermedad de salud mental que tiene un gran componente biológico y hereditario, eh, se puede gatillar, por ejemplo, por el consumo de marihuana y algunas otras drogas, que lo que hacen es que facilita la expresión de una predisposición que ya tenía previamente, ¿sí? Y bueno, los trastornos conducta alimentarios que claramente parten ya en el grupo de los 10 a 14 años en adelante. Eso en relación a la niñez, adolescencia y juventud, ¿sí? Y en relación al número de suicidios a nivel global, fíjense que de todas maneras los que se suicidan más siguen siendo los adultos jóvenes, ¿sí? De 30 a 49 años, de 10 a 29, perdón, y después le siguen de 50 a 69 años, y en tercer lugar está el grupo de 10 a 29. Pero claramente hay una diferencia entre los países de ingresos medios y bajos, que tienen mucho mayor tasas de suicidio que los países de alto ingreso. Pero igual vemos estas necesidades en los países de alto ingreso, ¿sí? Y en relación a la muerte prematura por salud mental, se ha podido establecer que los problemas de salud mental no solo generan sufrimiento, ¿ah? También deterioran la función, la funcionalidad, la productividad y la cohesión social. La esquizofrenia y la bipolaridad tienen menor expectativas de vida, 9 años para la esquizofrenia y 13 años menos para la bipolaridad, respectivamente, con una mortalidad prematura con riesgo de muerte 3 veces mayor para la esquizofrenia y 2,5 veces mayor para la bipolaridad. Ambas tienen un componente hereditario significativo. Em, y por supuesto se asocian, presentan factores de riesgo como tabaco, consumo de alcohol, dietas poco sanas, inactividad física, sedentarismo, etcétera, que todos sabemos que todos los riesgos en general se asocian, más aún en la adolescencia. Y a eso se suma un factor de segmentación de la atención, ¿sí? Que es el gran problema en nuestros países, donde estos pacientes son vistos desde una perspectiva de salud mental, ¿sí? Pero suele dejarse de lado cuando ya entraron al tratamiento, están con todas las atenciones y nadie se preocupa de la salud física de esa persona, llevando a subdiagnóstico y por lo tanto a tratamiento de estas enfermedades asociadas que no son adecuadas. ¿Ah? Eso, perdón, eso es un elemento no menor. Yo trabajé con el grupo más excluido de adolescentes de mi país que están en instituciones proteccionales y con muchos problemas de conducta.
perdón, estoy resfriada, con muchos problemas de conducta, con mucha agresividad, con mucha agitación, con mucha, etcétera. Y ahí el tratamiento era psiquiatra, psiquiatra, psiquiatra. Y la verdad es que además sabemos que hay muchos fármacos que también producen aumento de peso y una serie de problemas, incluso hipertensión arterial. Y yo tenía un niño que tenía 11 años y que pesaba 120 kilos. 120 kilos, tenía 9 fármacos para tratar de mantenerlo tranquilo, comilla, tranquilo. Un enfoque muy biomédico, muy poco holístico del conjunto de necesidades del chico. Y cuando nosotros representábamos que el chico estaba empezando a tener incluso crisis de hipertensión arterial, la respuesta de psiquiatría era, ok, propanolol, es decir, un remedio para bajarle la presión alta en vez de hacer un análisis químico-farmacéutico con todo lo que se le estaba dando para darle una atención integral como lo que requería esa persona, ¿sí? Y por lo tanto, con esto lo que estoy tratando de transmitirle, que tampoco se trata de ir a buscar cómo hacemos y nos deshacemos de estos niños que son conflictivos y que son agitados y generalmente son poco armónicos con el entorno y poco menos los tenemos lo más encerrado y calmado posible a punta de puro fármaco. Eso no nos sirve, menos en la niñez, ¿sí? Y en la adolescencia. Necesitamos un tipo de intervención distinta, ¿sí? Poder mirar de manera integral a ese adolescente. Por supuesto, para eso tiene que haber una forma de servicio que permita tener el tiempo para poder evaluar a los casos complejos. Este niño en particular, solo les comento, yo me revisé la historia de él en todos los hospitales que estuvo, tuve que recorrer 3 hospitales diferentes a lo largo de Chile para poder rescatar su historia y después de hacer un análisis concienzudo de toda su trayectoria de vida y me pude sentar frente al psiquiatra, empezamos a sacarle y ponerle y mantuvimos solo con 3 fármacos, bajó a 66 kilos, se incorporó a una escuela de fútbol, retomó el colegio, o sea, lo que estoy tratando de decir es que aquí el crecimiento y desarrollo y la articulación para una respuesta adecuada es muy importante en esta grupo etario. También les voy a contar que las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura un 40 o 60% mayor que la población general debido a los problemas de salud física, porque nadie se los busca, ni les hacen, ni les ponen atención, por ejemplo, los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, las diabetes, la infección por HIV y bueno, por supuesto, el suicidio, ¿sí? Discapacidad y salud mental, el 11% de la población general, casi 2 millones de personas, el 17,6% de la población mayor de 18 años, estamos hablando más de 2,7 millones. El censo califica en 11,4% de las discapacidades de adultos como severa, con mayor predominio en las mujeres. En el tramo de 2 a 17 años, 14,7% de discapacidad, 4,7% de carácter severo. Solo el 43% de las personas adultas discapacitadas se encuentran ocupando trabajo y 53,3% está inactiva laboralmente, es un temazo. Y las enfermedades profesionales de salud mental representan el 68% del total de casos calificados como enfermedades profesionales, 68%. Y fíjense que hay un estudio, el del 2016, en 36 países, que se llegó a estimar que por año hay 12 billones de días productivos que se pierden por causa de licencia por depresión, ansiedad, con un costo de $1 trillón. O sea, si invirtiéramos esa plata en efectivamente abordar las necesidades de la población, ni siquiera tendrían este nivel de pérdida económica. Lo digo para aquellos que necesitan tener resguardo de tipo económico para poder defender los derechos de las personas. Para mí debería dársele como corresponde el derecho a la salud a todas las personas, independiente de que si es o no funcional en términos económicos.
Y bueno, y el gran drama de nuestros países es el gasto público en salud mental, ¿no es cierto? Y hay, los países de alto ingreso están en 4,3% de su gasto total de salud en salud mental. Ingresos medios altos 1,4, ingresos medios bajos 1% y bajo ingresos 0,6. Muchísimo más abajo de lo que incluso los estudios dicen que debiera ser. Usted en Argentina tiene una ley de salud mental que dice que la salud mental debiera ser el 10% del presupuesto de salud, ¿sí? Por supuesto, ninguna de las veces se ha cumplido eso como lo que está indicado en aquella ley. En mi país no nos acercamos ni siquiera al 4%. Esto me parece que es súper importante porque cuando hablamos de salud mental, bueno, no hay salud sin salud mental, ¿ah? La salud mental no es solo la pastillita, la risperidona, ni el fármaco que le estamos dando a la persona. La salud mental se juega en la vida cotidiana de las personas. Lo que en algunos otros países hablan del buen vivir, de la capacidad de las personas de poder vivir tranquilamente en comunidad, ¿sí? Y hay riesgos que si uno los ve con una lógica y con los anteojos de los determinantes sociales de la salud y analiza cuáles son estos determinantes en la salud de los adolescentes y jóvenes, nos encontramos que hay determinantes estructurales y determinantes intermedios, ¿sí? Dentro de los determinantes estructurales, es decir, los riesgos a escala global que provocan policrisis globales de la niñez y adolescencia, están los problemas, y aquí viene algo que es muy importante, los problemas tecnológicos. ¿Cuándo empezaron todos los problemas aumentar de manera significativa los problemas de salud mental? Hay varias publicaciones ya que hablan de soledad, loneliness, búsquenlo, y en que hablan de la relación entre la aparición de las redes sociales y la falta de regulación de estas y el sentimiento de soledad, ¿sí? Y esto en todos los países, ¿sí? Pero que impacta más en la niñez y en la adolescencia, porque una cosa es ser migrante digital y relacionarte con las redes sociales y otra cosa es ser nativo digital, haber nacido eh, relacionándote como forma de interacción a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos a escala global? Los tecnológicos, el acceso a información falsa, no intencional o intencional, la inseguridad cibernética, a nivel social, también la polarización social, esto que las redes sociales y la forma que nos relacionamos ahora es que pareciera que solo hay dos bandos y que estás en un extremo o en el otro y que con una cantidad de granjas de bots que van ampliando y ampliando y ampliando las polarizaciones, pareciera que es imposible la comunidad y la armonía entre todos los seres humanos, ¿no es cierto? Las desigualdades sociales también, la erosión de los derechos humanos y libertades civiles, y por supuesto todos los procesos de movilidad humana que se van gatillando por distintas condiciones, por crisis climática, por guerras, por lo que sea, ¿no es cierto? Hay también determinantes estructurales como los geopolíticos, la confrontación geoeconómica que nosotros vemos y que hace que en este momento incluso los estados, los países, ya no tienen la misma preponderancia que existía en generaciones anteriores, porque ahora las riquezas y los grupos de mayor riqueza son trans países, eh, y hace que se generen nuevas alianzas que van reordenando todo el mapa a nivel mundial, ¿sí?
Y bueno, por supuesto, todo lo que son los conflictos armados y conflictos bélicos. ¿Qué les digo yo de los problemas medioambientales? ¿No es cierto? Todos los eventos climáticos extremos y la contaminación ambiental también van a ir a colaborar en la policrisis global de la niñez y la adolescencia. Y dentro de los determinantes intermedios, están los desafíos de contexto y futuro en el país, como cambios demográficos, envejecimiento poblacional, disminución de las tasas de fecundidad, etcétera, y las crisis de cuidado, que eso significa el impacto del uso de los entornos digitales, ¿no es cierto?, donde que puede ser muy bueno por un lado, pero también muy malo por otro lado, los temas movilidad humana, que ya habíamos dicho, pero ahora a escala bastante más local, las situaciones de crisis por los eventos climáticos, la desigualdad territorial, ¿cierto? Y los cambios en los entornos de los niños, niñas y adolescentes, donde crecen esos niños, niñas, familias más pequeñas, menos presentes porque tienen que trabajar para sostener el hogar. Antes una sola persona que trabajaba podía mantener un hogar, ahora es imprescindible que a lo menos dos puedan trabajar para poder sostener un hogar, ¿sí? Barrios con menos presencia comunitaria, el individualismo y la alta sospecha del otro que parece que me quiere joder, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay graves problemas de seguridad, porque ha entrado el narcotráfico en los países y en los territorios, ¿no es cierto? Va destruyendo la red social y una socialización restringida a los entornos digitales y a los efectos asociados, porque entonces no salgas al patio, no salgas a la plaza, no salgas a ningún lado y creen la familia que están seguros porque están dentro de la casa, pero en realidad dentro de las redes sociales también hay riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Yo estoy preparando una clase sobre redes sociales, adolescencia y sexualidad y es impresionante el nivel de evidencia que ahora existe del impacto, por ejemplo, de la pornografía en el desarrollo tanto de infancia como de adolescencia, ¿sí? Están viendo pornografía promedio desde los 10 años de edad, desde los 10 años de edad. Y no les digo el efecto que tiene incluso en la contactación y en la violencia sexual y el abuso sexual que se genera a través de los medios. Pero bueno. Y también hay cambios en los espacios educativos con desafíos para abordar la convivencia educativa, porque hay cada vez más violencia. Es como que no logramos como seres humanos, como humanidad, de tener entornos y colegios amorosos, inclusivos, respetuosos, con altos problemas de relacionamiento. Y todos estos efectos transversales han golpeado en la afectación de salud mental y de desarrollo en las adolescencias que hay en los distintos territorios de nuestros países, en la inseguridad material y acceso a la vivienda, especialmente en mi país, en Chile, en el norte, porque es donde hay más migrantes, mucha violencia hacia la niñez y adolescencia en espacios familiares y sociales, eso se da en Chile, percepciones negativas con los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Hay un grupo de la población en mi país que dice que el problema es que los niños le han dado tantos derechos que ahora hacen lo que quieren. Y cuando en realidad lo que ocurre es que hay una desintegración del tejido social para poder acompañar a esas niñeces y a esas adolescencias. Y tenemos además, súmale a eso, la crisis de respuesta de los servicios públicos, ¿sí? Así que les dejo este análisis para poder entender qué es lo que está sucediendo, por qué se está produciendo esta epidemia, pandemia, ola, tsunami, me da lo mismo, de necesidades de salud mental, que no son solo de Chile, que no son solo de Argentina, que son a nivel mundial y que partieron cuando empezó Facebook el año 2004. Vean ahí, porque los primeros que empezaron fue Inglaterra. Nosotros tenemos que desde tal año que empezaron las redes sociales, empezó los problemas de salud mental. Y ahí empezaron a ver. ¿Qué trabajaron? Trabajaron las encuestas escolares y se encontraron que no era un problema solo de Inglaterra, sino que era de todo el mundo, ¿ok? Y que eso tiene relación directa con el acceso
smartphone inteligente, es decir, con Internet, y que analizaron y encontraron que cuando hay más del 80% de cobertura con smartphones inteligentes en la población infanto-juvenil, se dan los síntomas de salud mental. ¿Ok? Ahora, una cosa importante es que al mirar la salud mental, nosotros tenemos que ir a mirar y a responsabilizarnos desde una mirada de curso de vida de los periodos sensibles durante el desarrollo del cerebro de las personas, ¿sí? Todo el sistema de amenaza, desde antes de los 5 años, por supuesto que van a tener repercusiones en la vida de esa persona. Y cuando digo de amenaza, aquel niño que tiene que sobrevivir, porque la descarga de adrenalina y cortisol que va a tener en su cuerpo, evidentemente va a tener impacto en su cerebro, ¿sí? También va a haber diferentes respuestas en el eje hipotálamo suprarrenal a partir de los 5 años hasta como los 25 años. También lo mismo, si siendo niños vivieron muchas situaciones de estrés, fue abusada, vivió terremotos que le mató a sus padres o cualquier otro elemento de gran tensión, evidentemente va a tener impacto, va a tener estrés postraumático, va a tener un conjunto de otras necesidades de salud mental. Y bueno, y así vemos cómo tanto la conectividad como el sistema de recompensa y la cognición social van teniendo impacto en el desarrollo cerebral de los y las adolescentes. Cada experiencia que tengas en el transcurso de tu desarrollo va a tener su expresión en el desarrollo cerebral de los y las adolescentes, ¿sí? Y es Sí, así como sabemos que las edades de inicio de los trastornos mentales, miren cuándo son, ¿sí? Y aquí le estoy hablando de los trastornos de ansiedad, de los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos obsesivos compulsivos, abuso de sustancias, etcétera, ¿sí? Los trastornos de personalidad, esquizofrenia, etcétera. Es decir, si nosotros pudiéramos y convencer a nuestros gobernadores que hicieran una buena inversión para poder disminuir las necesidades de salud mental de la población, es aquí donde se debiera invertir, en la niñez y en la adolescencia, para poder bajar el impacto que tiene todas estas otras cosas para el resto del ciclo de vida, porque si no va a ser imposible poder dar respuesta al conjunto de necesidades que se van a ir expresando, ¿sí? Esto se los voy a dejar, así que ustedes pueden usarlo, plagiarlo, hacer todo lo que quieran, acuérdense. Aquí les muestro algunos datos de Chile, ¿sí? Sobre los egresos hospitalarios, cómo fue aumentando en mi país en niños, niñas y adolescentes. Fíjense cómo los traumatismos, envenenamientos y otras causa externa y los trastornos mentales de comportamiento han ido aumentando en forma exponencial, lamentablemente, ¿sí? Y esto es egreso hospitalario por lesiones autoinfligidas y también hay un disparo desde los 10 14 años, ¿no es cierto? Post pandemia, el efecto post pandemia, que sabemos el impacto que tiene la pandemia en el desarrollo adolescente, mucho más que en los otros grupos poblacionales. Y uno podría decir, ¿y por qué los adolescentes más que los otros grupos poblacionales? Porque en la adolescencia se está haciendo la primera construcción identitaria de las personas. Para poder hacer una construcción identitaria, lo primero que tienes que hacer es alejarte de quienes siempre te han dado tu propia identidad. ¿Quiénes son esos? Tus padres, tus tutores, quienes sean. Ok, ¿y dónde miras? Miras a tu alrededor. Necesitas a los otros para poder construir tu propia identidad, para que te reflejen, ¿sí? Si el entorno te devuelve una mala percepción de ti, que es lo que a mí me toca cuando trabajo con chicos en vulnerabilidad social, que él es el delincuente, que es el malo, que es el drogo, que es el no sé cuánto, que el único que quiere suicidarse, o sea, cuando lo que hay que hacer es desconstruir la visión, el espejo que a él o a ella le ha tocado poder ver.
¿sí? Hay que desconstruir para volver a construir desde lo positivo, desde lo prosocial. ¿Sí? Y por eso que hacen cerrados en sus casas, sin poder interactuar con otros, y solo a través de las redes sociales que sabemos que no tienen regulaciones adecuadas y que pueden expulsar y dejar muy dañados a algunos otros, genera los aumentos que hemos visto en todo el mundo. ¿Sí? Y es más, en la International Adolescent Health hay un grupo que está siguiendo al grupo de jóvenes de la adolescencia inicial para poder evaluar en el tiempo el impacto a lo largo de la generación del vacío, ¿sí? Así que eso son parte de los desafíos que vamos a tener que ver y poder acompañar. Bueno, y esto en Chile, ¿no? Violencia en la vida diaria, ¿sí? 46% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido agresión física de parte de grupos de pares, 17.076 denuncias por convivencia escolar el 2025, 22% más que el 2024. No, si este país la estamos pasando. ¿Ah? ¿Qué quieres que le diga? ¿Ah? 35% ha aumentado las medidas de protección judicial por vulneraciones de derechos, como si todo lo fuéramos a resolver a través de leyes y de medidas proteccionales. La verdad que, obvio, hay que hacerlo, pero el problema es la comunidad, es la desintegración social, es la red, ¿sí? Y el problema es que cuando escala puede llegar a violencias extremas, ¿sí? Hay 159.776 niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones identificadas en un programa que se llama 24 horas, que son los carabineros que tienen que intervenir cuando ya hay violencia física importante, ¿sí? Y hay 54.289 casos policiales en establecimientos educacionales porque han terminado a golpe, ¿sí? Y hay 76 homicidios de niños, niñas y adolescentes el año 2024 y 52 el año 2025 en mi país. Qué pena más grande, qué vergüenza más grande, ¿sí? Qué dolor más grande. Y es así que esta es la curva que tenemos de los egresos por lesiones autoinfligidas de adolescentes en nuestro país. Entonces, con esa introducción, con ese marco de los datos que les estoy dando para poder eh, eh, hacer el diálogo con ustedes, voy a desarrollar algunas de las preguntas que ustedes hicieron llegar con Mónica, ¿sí? Disculpen, estoy súper, súper desfiada. Entonces, Excelente, Pachi. Pues te perdonamos tu respuesta. Estamos todos ahí. estoy un poquito desfiada, pero bueno. Mira, relación con la familia y el adolescente. A ver, esto es típico, típico, típico cuando, sobre todo los que estamos trabajando directamente con los adolescentes. A ver, ¿quién es mi objeto? Mi objeto de atención del el adolescente. Nosotros evaluamos su familia, su entorno y vemos si es adecuado, si es una herramienta con la cual hacemos alianza, si a las cuales le tenemos que dar herramientas para poder empoderarlo, para que lo hagan mejor, etcétera, ¿sí? Pero a veces la familia es el problema. Mira lo que digo, yo soy pediatra y estoy haciendo se los digo porque yo tuve que hacer un harakiri después de todos mis años de formación de pediatra. Ya llevo 35 años ejerciendo y la verdad es que fue un tremendo duelo porque yo pensaba que la familia lo resolvía todo. No, señores. Cuando hay familias muy dañadas que le hacen daño al propio adolescente, que son padres abusadores, que son familias de narcotraficantes, donde la violencia cotidiana está normalizada, yo ahí tengo una tremenda oportunidad para poder desafiar a ese o a esa o a ese adolescente, decirle, ¿y esto es lo que tú quieres para tu vida? ¿Esto es lo que tú quieres en relación a tu construcción identitaria? De manera de poder, incluso el poder mirar en su momento de construcción si es eso lo que quiere para su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la alternativa para poder ayudar a esa persona a veces también pasa por alejarlo
de quienes más les hacen daño. ¿Sí? Así que tampoco hay que endiosar a la familia. ¿Hay que trabajar con la familia? Sí. La gran mayoría de la familia, uno puede educarlo y entregarle herramientas si no lo están haciendo perfecto, por supuesto, pero también hay que mirar que no sean ellos parte de todo el problema. Eso es lo primero que quería mencionar. Después, relación con la cultura y el entorno, obvio, ya les mostré cómo los determinantes del conjunto de los elementos de dónde se desenvuelve cada persona van a determinar el nivel de herramientas que pueda tener la persona para una protección de su desarrollo normal, adecuado, o un desarrollo claramente más difícil, ¿sí? Eh, Herramientas No. para poder acompañar y cuánto afecta el estrés social y cómo paliar cuando se sienten sin salida. Bueno, todos y cada uno de los que estamos en esta reunión tenemos distintos roles en distintos lugares, ¿sí? Nadie está obligado a lo imposible, pero sí tenemos que ser súper responsables, ¿sí? Lo más importante es la escucha activa, ¿sí? Esta cosa de escuchar sin juzgar, sin juzgar. Por Dios que cuesta. O sea, se los digo al tiro, porque uno como que, hasta como que pone el ojo, ¿cachai? Como que no está diciendo nada, pero lo está diciendo con la postura. Ah, ya, no, sin juzgar. Oreja verde. Oreja verde quiere decir que tú vas a escuchar que el otro vomite. Algunas personas, incluso en los equipos de salud, ojalá que la persona no diga que tiene ideación suicida, porque si no es como tener una papa caliente en la mano. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Déjeme decirle que la gran mayoría de las veces, con el solo hecho de destapar esta necesidad, es como una olla a presión, que cuando está como una porotera, tú levantas el pitutito de la olla a presión y sale ese humo, ese vapor que estaba ahí, sirve para poder tener un tiempo, para poder reflexionar y pensar las cosas de manera distinta. Miren lo que digo. Y por lo tanto, siempre es importante, junto con la oreja verde, decirle que no está solo ni sola y que hay otra alternativa. Pero cuando la cosa es difícil, se sienten sin salida, por favor, acompañar y derivar a las personas que sí tienen las herramientas de salud mental y de salud adolescente o de cualquier otro para hacer el tratamiento que corresponda, ¿sí? eh, no descalificar las emociones que tienen las otras personas. No, es que yo realmente me siento súper sola. ¿Cómo que sola? Te tenía tu mamá, tu papá, todos están pendientes de ti, están todo el rato. Ay, no, ya, mijita, no, no sea tan jodida. Perdón. O sea, hello, atención. Lo que siente la persona es lo importante, ¿sí? Aunque para ti eso pueda ser nada, es un detalle, si para el otro es el universo y es el tsunami, ok, analicémoslo desde otro lado. Y lo segundo, en vez de quedarse en solo el lamento, vayan y vean la fortaleza, ¿sí? Es decir, ok, esto es lo que te carga y con esto le estoy pasando pésimo. ¿Y con qué la pasas súper bien? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Con qué podemos producir endorfina? ¿Sí? Y eso es súper importante. Y que ojalá no sea solo el celular, por favor. Porque si no, si justo tenemos problemas, también tienen que derivar y puede ser una adicción. ¿Sí? Es decir, que no sé, que le guste hacer deporte, que le guste cocinar, que le guste pintar, que le guste. Vean lo mismo. ¿Sí? Poder ver las fortalezas de cada uno en cada uno de su entorno. Y con esto termino y quedo atenta a todos sus comentarios. Perfecto, Pachi. Nada, excelente, como siempre, amiga. Bueno, así que saben que la locura es compartida ahora los demás, que no estoy yo sola enloqueciendo.
Vamos a ver cómo ponemos la pantalla para que se pueda grabar y se vea. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat. Eh, Dice, ¿qué tan cierto es el efecto Werther o efecto de imitación? Hay que evitar hablar de los tipos de autolesión. Tema de las... Mira, Mira. sí, yo creo que, a ver, el gran tema es que efectivamente existe lo que se llama, o se ha publicado mucho, se ha visto mucho, de la imitación suicida, ¿sí? Del contagio suicida. Pero eso no tiene que ver con que, porque hablemos de suicidio, tiene que ver cuando tú idealizas el suicidio como una forma de resolución de conflictos, ¿sí? Y es más, cuando hay suicidios, sobre todo en los colegios, la idea no es que, ay, no, nos vamos todos de vacaciones y esto no se habla. Todo lo contrario, hablemos aquí qué es lo que está pasando, ¿sí? Hay que hacer una intervención para, para poder efectivamente trabajar lo que significa ese suicidio, sobre todo los gatillantes del suicidio, y cómo vamos a enfrentar para que nunca más nadie se sienta solo y agredido o que llega a tomar ese tipo de resolución, ¿sí? Y por lo tanto, perdón que lo diga, pero hay que descalificar el suicidio como forma de resolución. No resuelve nada, genera más daño. Y eso hay que decirlo así, con todas sus letras. Eso que dicen, ¡ay, qué valiente fue! Se tuvo la valentía de suicidarse. No me ayude tanto, compadre. No, no me ayude. ¿Ah? Porque entonces todos los demás van a querer ser valientes. Yo también soy valiente. Voy y me... ¿Ah? No, no, no. No resuelve nada. Y es más, uno sí debería premiar a aquel que es capaz de decir, me siento tan agobiado que ojalá pare en el mundo que quiero bajarme, porque entonces buscamos una alternativa para que efectivamente pare en el mundo quiero bajarme, porque a mí me sucedió una vez, ¿no? Una adolescente que estábamos trabajando hacía muchos años, que estaba en una comunidad terapéutica adicto, etcétera, 4 comunidades terapéuticas, nuevamente se había arrancado la comunidad terapéutica y me llama a las 4 de la mañana para despedirse porque teníamos un contrato no suicida, que me tenía que llamar antes de hacer cualquier gesto suicida. Me llama a las 4 de la mañana para despedirse y agradecer porque había sido la única persona que lo había escuchado. Muchas gracias porque ya no puedo más. ¿Sí? Eh, y bueno, le dije, ok, tú me esperas, ¿dónde estás? Y vamos. Y bueno, por supuesto, cuando llegué estaba esperando en mi país hay un tren. El metro, que en una parte se hace superficie, pero es un hoyo para abajo, y él estaba colgando para poder tirarse el hoyo. Al principio yo pensé que estaba fantaseando, ¿sí? Porque el tren no funciona, o sea, el metro no funciona en la noche, y esto eran las 4 de la mañana, 4:15, habré llegado rajada donde él está. Entonces, este cabro, weón, no, no cacha que a esta hora no pasa el metro, bueno, no importa, voy a ir a agarrarlo para llevármelo, y mire, chica, venía se cambiaba un tren de una punta a la otra para estar listo en la madrugada cuando abrían las puertas. O sea, lo tenía todo planificado. Y cuando caché que eso era así, ¡wow! No. A puro abrazarme para que no pudiera hacerlo. Y él ahí lo único que me pedía, doctora, es que no soporto más. Y mi promesa fue, ok, te llevo en este momento a la UCI y te voy a poner planchado, que ni te digo, monitorizado para que no haga ningún paro respiratorio, y vaya a tener 5 días, pero sí era tuve que hacer una intervención que no es muy ortodoxa, vamos a decirlo. Y fue la manera que no se tirara en ese momento, ¿sí? Porque su nivel de desesperación y el nivel de planificación que había hecho era evidente, ¿sí? Era evidente. Y es así como ustedes después podrán saber, después podemos tener una clase solo de suicidio, pero los suicidios están, las ideaciones suicidas leve, moderada, severa, y tiene que ver con nivel de planificación,
e ideación de la muerte, ¿sí? Y cómo lo ha planificado y cómo lo ha hecho. Bueno, pero a lo que... Exactamente, Pachi, este tema se toma y seguramente los colegas lo plantean porque tuvimos también un pico de suicidios que se vinieron dando en toda la región. Y entonces, bueno, es un tema sensible para todos y el tema de la salud mental, bueno, vos sabés que es lo que está preocupando. Y yo le dije a Diva que, bueno, del trío, el jueves que viene la van a tener a ella hablando un poco. Por eso no le pregunten a Pachi sobre violencia y género, porque con Diva vamos a abordar violencia y género, que me parecía que era dar un poco un pie más a lo que daba Pachi. Por esto, ¿no? Digamos, en esto de las cosas que nosotros vemos y que todos podemos hacer algo. Esto es lo que yo quiero decirles, no solamente, y lo vimos siempre, lo decimos con Pachi, hay gente que puede tener muchos títulos, muchas cosas, pero no tiene la oreja verde que dice Pachi, ¿no? La posibilidad de escuchar al otro, de estar presente, decirle, me interesás, estoy interesado en lo que te está pasando, y eso me parece que va más allá de todos los títulos que tengan. Entonces tienen una posibilidad única si los chicos se acercan a ustedes y le dicen, me está pasando esto, digamos, tómenlo, después ellos verán y ustedes verán a quién y cómo y cuándo hacer, digamos, la derivación. Pero ustedes van a estar capacitando a jóvenes y me parece que ese rol es importante, ¿no? Ahí pone Gilda, estamos medicalizando respuestas normales al contexto social actual. Mm. Mira, yo tengo una opinión muy personal con respecto a la medicalización de la psiquiatría, ¿sí? Eh, yo trabajo con algunos psiquiatras que por supuesto comparto una visión un poquito distinta, que es mucho más centrada en crecimiento y desarrollo y de herramientas para el propio adolescente y la familia, ¿sí? Y hay situaciones que hay que medicalizar, pero efectivamente, si al chico se le muere su mamá, de un cáncer, porque ya estamos viendo que tenemos algunas enfermedades que están aumentando su prevalencia y su incidencia, es normal que tenga pena, obvio. Y no necesitamos darle un ansiolítico para que deje de llorar, ¿no? O sea, tenemos que saber cuáles son las etapas del duelo, cómo las va a vivir, y etcétera. Pero efectivamente lo que nos está pasando es que como sociedades estamos cada vez más desintegradas socialmente y no nos acompañamos como hace 50 años atrás se acompañaban las sociedades. Hay menos red social comunitaria. Y eso hace que el colchón, el sostén de, ese, de esa necesidad de acompañamiento sea claramente un problema. Y la respuesta más fácil es darle un fármaco, ¿sí? Es lo mismo que el déficit atencional con hiperactividad. O sea, la escuela americana, dele pastilla, porque hay que tenerlo controlado dentro de la sala de clase. La escuela europea va a un colegio especial donde las clases son mucho más breves, donde están adaptados a este tipo de desarrollo mental. O sea, depende de la escuela, cómo se enfrente el desafío, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que de repente hay que tener mucho cuidado en relación a cómo acompañamos en momentos de estrés, en momentos de pérdidas, en momentos difíciles. Estamos viviendo contextos mundiales y contextos nacionales complejos, ¿sí? Y esto hace que el llamado debe ser a abrazarnos como personas, como comunidades, empezando por la familia, empezando por las amistades, empezando por todo el entorno adulto, para poder además así contener y acompañar a la niñez y a la adolescencia en esta adversidad, ¿sí? Yo he ido mirando cada discusión y yo digo, con tanta desfachatez hay tanto mal dando vuelta, así como de poca empatía frente al dolor de otros, ¿sí? Entonces, esa normalización de la
de la maldad o la falta de ética, o, por ejemplo, cuestionar, sí, Vero, el lazo social, las instituciones educativas, etcétera. Esa necesidad de, por ejemplo, de los derechos humanos, de cuestionar los derechos humanos como si fuera la ideología de los derechos humanos, de cuestionar el enfoque de género como si fuera la ideología de género, sin poder ver esas necesidades específicas. En mi país tenemos la ley IBE y aquí hay un grupo eh, que quiere presentar una moción para que se le exija a las niñas que van por causal violación escuchar los latidos fetales para convencerla. Eso es revictimización, o sea, cero empatía, porque el nivel de fundamentalismo en relación a las necesidades de las personas es cero, es como no mirar a los otros, no mirar a los ojos, el sufrimiento de un otro. Entonces, necesitamos reconstruir o poder valorar los valores, ¿sí? Y los valores cristianos, y yo con esto no estoy hablando de religión, estoy hablando de esta cultura occidental que tenemos, de los valores de humanidad, ¿sí? Volver a la humanidad, volver a los mínimos éticos que nos habíamos dado como humanidad y que son los derechos humanos, ¿sí? Entonces, eso es un desafío. Es un desafío porque parece que ahora eh, es contrasentido y a mí eso me asombra. Lo que yo siempre les digo a ellos de promover es el trabajo en dupla, ¿no? El hecho de poder estar con el otro, de capacitarse con el otro, y en esto de que tanto nos han enseñado a ver quién es el que tiene la manija del programa o quién es el que puede hacer esto o lo otro. Yo digo, bueno, el hecho de trabajar entre pares y asumir los roles que cada uno puede dar dentro de la sociedad. Acá hay profesoras o colegas que están trabajando con chicos que en equipos de fútbol, otros que son docentes, que están capacitando docentes, otros que están en enfermería, digamos, cada uno desde el rol que tiene, el hecho de la posibilidad de la escucha y el acompañamiento. Lo que yo no puedo, puedo con el otro, y esto que vos decís, armar comunidad, me parece que es lo que nos va a diferenciar sobre todo esto de los otros programas y lo que decimos siempre, Pachi, esto de a veces uno compra los enlatados que uno ve y vos decís, bueno, ¿de qué me sirvió tanta formación si lo que yo veo es que el chico necesita una escucha? ¿O por qué te mandan? Y porque me mandaron, porque yo no sé para qué me mandaron a que te vea. Y uno dice, bueno, a ver, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tienen los chicos? O, por ejemplo, el poder escucharlos y sobre todo porque generalmente ellos tienen la posibilidad de escuchar al otro y decir, bueno, sí, le está pasando esto, o a mi amigo le está pasando esto. Los chicos nos ponen en alerta, ¿no? Ahí pone Mariela, la familia se va desintegrando como tal y eso, según lo que puedo observar, destruye al... hablen ustedes también, ¿eh? Están abiertos los micrófonos, yo no tengo cerrado ninguno. Es decir, tomen la palabra, levanten la manito y yo los voy mirando. Si quieren hacer alguna pregunta más, uno preguntaba de hacer preguntas, así que ahí está. Pregunten lo que ustedes deseen preguntar y bueno, y entre todos construimos esto, es la realidad. Yo digo, muchas veces, justamente, bueno, lo hablábamos con Mariela, que había citado a un montón de gente y qué sé yo, que trabajaba en los clubes, y es cierto que está todo el mundo acostumbrado a lea esto, hace esto, tiene diplomita. Entonces, cuando hablamos de construcciones distintas, que son estas construcciones colaborativas, necesitamos, miren ustedes, somos 30. De los 30, ¿cuántos nos animamos a hacer una pregunta que yo se las puse anónima y en un formulario? Para que no se sintieran presionados. Y después le decimos a los chicos, habla, ¿por qué no decís? Pero nosotros tampoco nos hemos acostumbrado a poner en palabras. Y estas construcciones, ¿no? Parece que está acá arriba el que tiene el saber y los otros están todos por aquí abajito. Y eso no es así. Yo siempre les vuelvo a decir, los conocedores de sus realidades y de sus chicos son ustedes. Nosotros los vemos en un determinado momento, en un determinado lugar, que es en la consulta o en las urgencias, como dice Pachi, que tenemos que salir corriendo, o que nos llamaban las madres de urgencia, o para qué los colegas te dicen, ¿para qué me metiste con un adolescente si yo no los entienden? Y estamos viendo todo eso. Francisco levantó la mano. Ahí estamos. Hola, soy yo. ¿Cómo están? Hola, Pachi. Me soltaron del trabajo.
Hola a todos y todas. Hola, hola, qué bueno verte. ¿Cómo estás, Pachi? ¿Todo bien? Muy bien, resfriada, pero bien. Andamos todos medio parecidos. Saben que justo el otro día estaba rindiendo unas materias y estábamos hablando sobre una mirada social que hay sobre los valores. Y hablábamos sobre esto y debatíamos con mis compañeras sobre esto, de que yo creo que los valores, se cree que los valores se dan por hecho, como que los aprendemos a través del ejemplo que vemos. Pero también hay que diferenciar que hay una generación que fuimos educadas por padres y madres que nos iban diciendo, no, eso no se hace, esto está mal, ser así no está tan bueno, eso es bullying, eso es acoso, eso es tal cosa. Y ahora lo que está pasando socialmente es que no se están transfiriendo esos valores, la empatía, el respeto y demás, ¿no? No se están transfiriendo, no se nombran como tal, se dan por hecho, como que yo me porto mal y si mi hijo me vio ya no me importa, pero si mi hijo me ve respetando también, lo doy por hecho que ya lo aprendió. Entonces, socialmente, lo que está pasando, y nos explicaba una socióloga, es que los valores no se están transfiriendo, de generación a generación no se están transfiriendo, por eso vemos tantos valores como la empatía que nombraban acá, se está perdiendo, es porque justamente no las nombramos. Algo para aportar ahí. Eh, Hay una teoría, hay como una especie de estudio que dice de que justamente estos valores se están perdiendo porque se perdió el almuerzo en familia, la cena en familia. El almuerzo y la cena, perdón, el almuerzo y la cena, el comedor. Se perdió el comedor. No se perdió el almuerzo y la cena, se perdió el comedor. Ahora las casas tienen cada vez más chicas, ahora ya no está el espacio para la mesa familiar, está la barra de desayuno donde cada uno va, come y se va. Se está empezando a perder eso también, que al fin de cuentas el lugar donde nos reunimos como familia anteriormente, hoy ya no sé qué tanto es la mesa, donde nos sentábamos, comemos, preguntamos cómo estuvo el día y demás. Y además porque muchas familias, por ahí alguien puso, ¿no es cierto?, el individualismo exacerbado, digitado desde el neoliberalismo. Es así, es una forma de Mm. desarrollo societal, donde el individualismo, la ambición y el poder no tienen límite. O sea, tú le podrías preguntar a una persona qué prefiere, la plata, el dinero o un valor. Y te puedo asegurar que muchos van a decir que prefieren el dinero. O sea, lo que estoy tratando de decir que efectivamente hay un cambio del modelo de desarrollo de los países, donde la producción, por ejemplo, en salud, es lo más importante. Yo le voy a poner un caso. En mi caso, en Chile, yo he tenido adolescentes que aquí, como todos los programas son fraccionados. Y puedes tener un adolescente, tener 5 psicólogos distintos. Uno del programa de violencia intrafamiliar, otro del programa de rehabilitación de abuso sexual, otro del programa de trastorno de déficit atencional, otro, o sea, es una ridiculez. Si ese es un solo joven que tiene, ¿me entiendes? Y además recursos escasos. ¿Pero por qué? Porque necesitamos medir la producción y el psicólogo que ve TDAH. No, 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 yo solo veo déficit atencional, no puedo ver. Me está jodiendo, pero ¿de qué integralidad de la atención estamos hablando? ¿Sí? Y eso tiene que ver porque prima un modelo neoliberal de desarrollo de los países en la estructura de todas las formas de organización, ya sea salud, educación, de esto, lo otro, ¿sí? Tenemos que medir número de PAP, número de atención. Es así. Y el que está más vivo y el que logró sacar más plata es el éxito, ¿sí? Es el que tiene el auto, es el que tiene la casa, es el que... Ese es el éxito, ¿o no? Entonces, y eso también tenemos que cuestionarnos. ¿Eso es lo que queremos como sociedad, como humanidad? ¿Eso es lo que queremos? Eso es anti modelo, pero hay que Hay que cuestionarlo. hablarlo. Ariana levantó la mano por ahí. Buenas, ¿cómo están? Acá tenía una como pregunta en cuanto a esto, ¿no? De que decías de cómo construir este espacio. Eh, y me gustaría como preguntar qué estrategias se podrían como para abordar, ¿no? En el trabajo de dupla.
como que hay que tener en cuenta a la hora de esa planificación en el abordaje, ¿no? Del adolescente, como a nivel esto, ¿no? De planificar, de organizarnos y de que tratar de llevar ese acompañamiento de una manera que sea funcional, ¿no? Que tenga después algo concreto como a desarrollarse. No sé si se entendió la pregunta. Sí, mi pregunta es, Ariana, ¿en qué contexto sería esa dupla? ¿Dónde? ¿En los colegios? ¿En En los salud? ¿En la colegios. plaza? Sí, Ok. en los colegios o en salud también, como... Sí, lo que pasa es que eso hay muchas herramientas para poder planificar, pero lo más importante es que tú en tu planificación generes espacios para vínculo, no para llenar una ficha, ¿sí? Porque yo te puedo decir la ficha CLAPS, te puedo hablar del HETS, que es otro HEASSS, y te lo podemos mandar después, que son herramientas para que no se te olvide preguntar por el hogar, por una serie de cosas para que sepas, ¿no es cierto? Por la afectividad, por el hogar, por una serie de cosas. Pero, pero, lejos, lo más importante es mirar y no estar, ¿ah? Que muchas veces y vincularte con un otro y hacerlo de manera continua en el tiempo, sobre todo si vas a los colegios, ¿sí? A mí me tocó una vez estar, un año estuve con los chicos en estas sedes, estas mejor niñez que se llaman, que son proteccionales, en uno de los hogares de estos niños. Y claro, yo los controlaba, le hacía control sano. Y después me decían, no, doctora, váyase nomás, si no hay ningún otro niño que mirar. Ah, no, yo estoy contratada aquí por 22 horas. Y por lo tanto, el resto de las horas, si no tengo a nadie que verle la garganta, la amigdalitis, pesarlo, que no la verdad, porque lo tengo a todo, me paseo y veo y saludo y los ayudo a columpiarse y a hacer vínculo porque aquí yo estoy 22 horas, ¿no? Y ellos saben, van a saber que todos los días de la mañana va a venir esta doctora con la cual se sienta al lado mío, conversamos y de vez en cuando me examina, etcétera. Así fue que empecé a establecer vínculos de confianza con niños que hablaron situaciones de vulneración de derechos tremendas, que nunca las habían hablado ni con el equipo del estrés postraumático que lo está interviniendo, nada solo porque me vieron sistemáticamente y ahí acompañaron, callada, viendo, ayudando, colaborando, pero estás presente, ¿sí? El gran dolor que tienen de ellos o el gran déficit que tienen los chicos en mayor vulnerabilidad social es no tener vínculo seguro. Entonces ellos no solamente necesitan tener una comida segura, un lugar donde dormir seguro, alimentación, ropa, techo, vínculo seguro, afectivo, vínculo. Y con eso no estoy diciendo que tienes que llegar así a besuquear a todo el mundo, porque cada uno se va a relacionar de manera distinta, porque somos distintos. ¿Sí? No, no, no es que la tía besuqueadora de no sé qué, pero la tía que está constantemente ahí de manera respetuosa con un otro y disponible, ¿sí? Es decir, y además tú te tienes que definir, mira, este es mi universo de adolescente, más o menos te demora 1 hora por niño, los controles pueden ser 30 minutos, 1 hora una vez al año mínimo, y los controles 30 minutos. Y con eso tú puedes tratar de completar los heads, la ficha club o el instrumento que quieras usar para ir evaluando integralmente a esa persona. Yo te Pero voy a lejos lo más llevar, importante es vínculo. no, yo te voy a llevar a otro Mm. tema, ¿no? La construcción que vos hiciste de los grupos juveniles en todo tu país. Sí, yo no te quería llevar a ese tema, pues yo sé que cada uno de nosotros tiene en el alma algunas cuestiones de las horas que fueron haciendo y bueno, yo sé que el trabajo de armar grupos juveniles y de sostener
¿sí? Con el tiempo. Por eso uno le apuesta al trabajo entre pares, porque lo que Pachi en su momento hizo, nosotros ahora tenemos adultos que por lo menos están pensando distinto porque han trabajado distinto. Y muchas veces el tener la confianza, que yo le digo que tanto cuesta construir la confianza en un joven, que él puede decidir, que él puede hacer, independientemente de las cosas que uno dice, bueno, si está precarizado en todos los aspectos, cuando uno dice, bueno, pero puede hacer. Yo digo, bueno, esta construcción de confianza, que yo a veces las veo a los colegas que le cuesta tanto remontar, lo vemos, y hay colegas jóvenes ahora que son médicos de adolescentes y demás, y dicen, bueno, traigan un adolescente que vamos a trabajar con ellos en una institución. Y no encuentran a los adolescentes, que era lo que decíamos, charlábamos con Francisco y muchas veces con José, ¿no? ¿Qué pasa con esos profesionales que no encuentran a los adolescentes? Y están trabajando con ellos. Y bueno, y esa construcción de Pachi, ¿querés contarles un poquitito de esa historia? Así. Y después yo Sí, les voy lo a que pasar la pasa, bibliografía de lo que ella hizo. lo que pasa es que, a ver, el desafío era, yo llegué por concurso público al Ministerio de Salud a armar el Programa Nacional de Adolescentes, ¿sí? Y bueno, la gran pregunta era, ¿cómo vas a armar un Programa Nacional de Adolescentes sin preguntarle a los propios adolescentes? ¿Sí? Perdón. O sea, yo a esta altura de mi vida, adulta, ¿sí? Me parecía que era muy importante. Por supuesto, en el Ministerio de Salud no habían recursos para eso, así que tuve que hacer alianza, en este caso con el Fondo de Población en Naciones Unidas, para poder hacer ese levantamiento. ¿Qué me pasó? Fui a donde estaban las instituciones de juventud de mi país, me encontré en el Instituto Nacional de la Juventud una persona que tenía casi 40 años, 30 y tantos años. De joven no tenía nada. ¿Sí? Y después le preguntaba, ¿y dónde están las organizaciones de jóvenes? Sí, es que tienen que venir con personalidad jurídica. ¿De qué me estás hablando? ¿Te imaginas un adolescente que ni siquiera han sacado su DNI y que van a hacer personería jurídica? ¿De qué institucionalidad es esta? Esto no sirve, no sirve. Entonces, como no me sirve la estructura formal, estatal, para hacer esa búsqueda, hagamos una búsqueda con gente sensibilizada frente a eso. Y bueno, Dina Krausko, que es una tremenda investigadora en juventud, hizo un levantamiento de dónde estaban los jóvenes a lo largo de todo Chile. Grupos de fútbol, grupos de iglesia, colegios, porque tampoco se trataba de tener solo los presidentes de las federaciones estudiantiles, ¿no es cierto? Sino que tener a los adolescentes, no solamente jóvenes. Y a partir de ese levantamiento se hizo un proceso en cada una de las regiones de nuestro país para que saliera de cada región un hombre y una mujer como representantes, desde comunales, distritales y después regionales. Y con esos dos representantes por región se armó el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes. Y con ellos trabajamos cuáles eran las necesidades, cómo creen ustedes que estas necesidades, nosotros partíamos diciendo, estos son los indicadores, mira, esta es la tasa de fecundidad, esto es, mira, recibimos todo tipo de propuestas, ¿ah? Desde para bajar las tasas de fecundidad, decían que por favor pusieran moteles para adolescentes, buena, moteles para adolescentes, ¡eja! No, no, no iba por ahí la cosa, pero bueno. Y fue muy interesante todo lo que encontramos, vimos y etcétera. Pero eso lo hicimos pasar a través de el poder legislativo de mi país, la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, y fue aprobado que existiera este consejo consultivo y por lo tanto todos los años tiene que rendir cuenta el encargado o encargada nacional de los avances o no avances de las políticas de adolescentes. Así que pese a que han habido hartos cambios de gobierno, y eso es interesante, ocurre que todavía existe desde el año 2007, y ya estamos en 2026, que han habido una generación tras otra de jóvenes que se han tenido que formar, han tenido que venir a Santiago, algunos con sus padres, otros sin sus padres, pero vienen a un encuentro, otras veces se han hecho en otros lugares, para que ellos puedan opinar de lo que está sucediendo
con las políticas de salud para adolescentes. Y déjenme decirle que una de las cosas que sí ha sucedido en este país, que fue la meta que se puso inicialmente en el programa adolescente, son las tasas de fecundidad para adolescentes, porque uno revisa evidencia, pero después lo pone a disposición de los propios adolescentes y jóvenes, chiquillos, cómo priorizamos esto. ¿Sí? Y entre otras cosas, ahí salió la necesidad de métodos de larga duración que son carísimos, pero como alternativa. Y eso existe en Chile, ¿sí? Y por lo tanto pueden acceder No, sin se lo pagar pasamos. nada. No, la idea es un poco para que entiendan por Pero qué nosotros estamos en esta capacitación, porque seguramente lo que le vamos a pedir en otra instancia es que empiecen a buscar a los jóvenes, digamos, aunque sea un mini, el comuna chiquito, digamos, donde encuentren a los referentes y le pregunten a ellos qué temas desean abordar. Y entonces seguramente en esta dupla que vos pensabas, Ariana, también tenemos que incorporar a los adolescentes, digamos, aparte de los profesionales que van a ir a trabajar. Me parece que eso es la pregunta que uno dice, ¿no? Es decir, bueno, uno va a ir a una escuela y yo siempre les digo, uno la clase que puede dar o la charla que puede dar no llega de la misma manera si es un par. Y me parece que preparar a los chicos, escucharlos, darle, y esto es, yo digo siempre, el trabajo de abajo hacia arriba, es decir, nosotros tenemos que demostrar con hechos y con toda la bibliografía que hay, sobre todo la que Paz propone y después seguramente en algún momento escucharemos a Dina, Dina Kraukow, que le vamos a insistir para que nos dé alguna charla sobre participación juvenil cuando ya tengamos ya idea del, bueno, tenemos enfrente un adolescente, cuáles son las necesidades, cuál es el tema de su salud mental, qué pasa con las sexualidades, y después entonces iniciar el trabajo dentro de nuestra comunidad. Entonces, tanto en el Maitén como en Cholila, como en el hoyo, ver entonces esa disponibilidad o qué está pasando para después realizar realmente otras acciones con capacitación para los chicos. Entonces, me parece que esto recién empieza y por eso cuando nos decíamos, bueno, ¿cómo es? Bueno, es difícil y por ahí una de las colegas preguntaba, bueno, sí, pero es mucho más fácil esto de que nos ofrecen y está bien lo de OPS y demás, hay mucha bibliografía, pero ustedes ya lo vieron como son o como este que les ofrecí de UNPA. Es decir lo que se siente, mirar el video, responder, todo está bien y listo. Pero ahí, digamos, la palabra de los chicos no estaba. Entonces, ¿está a través de un video? Bueno, pero tenemos que ir a buscar a los chicos si ellos pueden hacer un video de estas características, con su lenguaje, con su forma, con su modismo, ¿sí? Y hasta con estos sí introyectados que tienen los chicos de nuestra región. Entonces, me parece que por ahí tenemos que ir buscando. Ariana. Y gracias, Pachi, por esto. ¿Alguna otra pregunta más? Y te dejamos descansar de tu resfrío, pobre. Ya te vamos a enganchar Rocío, para suicidio. precioso tu bebé, Rocío, Sí, precioso, precioso. ahí. Sí, es un gusto poder estar con ustedes, yo De- feliz, feliz. Así que, no, engancharemos, nada ¿te de... parece después que la enganchamos a Diva para que nos hable un poco de violencia y después empezamos con si te podemos robar otro jueves para hablar de todo lo suicidio, que, que es uno de los temas? todo lo que quieran, yo Ahí feliz. dice Brian, creo que el desafío, ahí se me fue el mensajito. Bueno, dice, Sí. creo, a ver, en Argentina existía la dirección, creo que el desafío hoy en día es reconstruir el valor de la palabra y la escucha en una generación hiperestimulada por la inmediatez y los estímulos visuales. Sí, Tal cual, así tal es. cual. ¿Puedo sumar Así que, algo? Sí, sí, Gilda. Gilda, Eh, ¿Cómo están? Vos sabés que escuchando las opiniones, se me ocurría como qué interesante sería armar un mapeo con recursos adolescentes del barrio, de barrios, o sea, que sean los propios adolescentes los que armen mapeos con tal cual. digital, físico, con lugares seguros, espacios, qué les gustaría, como que sería una actividad súper interesante también. Y es Pero, más, porque con eso tú logras armar una respuesta que sea segura para ellos. Por ejemplo, alguna vez me tocó un chico que estaba en consumo problemático, ¿sí? Oye, hice toda la metodología que está escrita de cambio y motivacional y todo para que dejara el consumo. No hubo caso. Listo, me fui. ¿Qué es lo que te gusta? Skate. ¿Dónde lo hace?
Dios mío, lo hacía en la carretera más peligrosa que hay en el mundo. Ok, oye, ¿por qué no armamos una cancha skateboard en tu población? Oye, le encantó, o sea, ni te digo el narcotráfico que hay en esa población, pero el cabro era, pero duro, sacó un tremendo full liderazgo, hizo una cancha y cuando le pregunté por el consumo, me quedó mirando, me dijo, ¿qué consumo? Ja, 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 ¿sí? O Muy- sea, así que lo que tú estás diciendo, Gilda, tiene que ver justamente con eso, que ellos mismos se empoderen, qué es lo que necesita y cómo se podría hacer en este barrio tuyo. Aunque haya un basurero, me da lo mismo. ¿Cómo limpiamos este basurero? ¿Me entiendes? ¿Cómo eres protagonista de lo que te está sucediendo alrededor? Así que, bien, Hay que súper, hablar con súper los Gilda. comunicadores sociales, ustedes tienen también en Maitén buenos comunicadores sociales y bueno, y después Pachi, ojalá, en serio, este verano te vengas para casa y te llevamos a Maitén. Ya sabes Feliz. que sí, yo Tú sé que sabes que sí. lo único que quiero es ir para allá. Sí, yo sé, yo Ok, sé. ya. Así que bueno, Bueno, yo gente, feliz. nos vemos y gracias por todo. Igual te vamos a pasar la devolución. Asomen que nos sacan una foto. O sea, Ah, ya. acordate, ahí uno. Asomen, A asomen, ver, asomen, asomen. asomen, ¿quién asoma? Y tenemos que ser varios, porque ahora nos corremos de. Ahí está. eh, eso. ¡Hey, Grace! ¡Te vi la cara! La Verónica, Grace, Helen, Mariela, Listo. Sil, Juan Pablo, Coronel, María Laura, Beth y Brian todavía no se les puede ver, pero no importa. Hola, hola, Juan Pablo, familia, que están ahí. Hola, María Laura. Hola, Sil. Nahuel Kir, Magali, hola. Un gusto. Ay, Vamos, me vamos encanta verla. Hola, asomando. María Gallardo. Bueno, un Muchas gusto, gracias. un Lo mismo gusto. digo, Yamila. Chao, chao, chao. Chao, Que chao, estén nos bien. vemos. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.